Argentina. O este me interesa. En el año 2009, Ya tengo 2 videos para subir a YouTube. Julio César Falcioni volvía a Banfield. En su primera etapa con el taladro había tenido grandes campañas en el fútbol local que habían llevado a Banfield a competir de manera seria en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Sin embargo, Falcioni volvía a Banfield en el 2009 con una situación. Miren el comunicado que sacó la AFA. Verón fue suspendido por 6 meses para toda actividad relacionada al fútbol por el pasillo de espaldas. Además, los jugadores estudiantes que participaron recibieron 2 fechas de suspensión para el próximo torneo. Esto es cualquier cosa. Es cualquier cosa esto. Es una vergüenza esto. Qué vergüenza. 6 meses encima al presidente. No, bueno. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Vamos a mirar este, vamos a ver qué dicen en Twitter. Situación diametralmente opuesta, con el equipo peleando el descenso y la campaña en el clausura iba a ser muy irregular. Sin embargo, Banfield la había logrado salvarse del descenso y comenzaba la apertura con la mente puesta en hacer una buena campaña para dejar de mirar de una vez por todas la tabla de abajo, con jugadores que ya estaban asentados como Papelito Fernández, Santiago Silva y la joven promesa colombiana James Rodríguez y la experiencia de Víctor López, Luchetti o el gallego Méndez. Banfield iba a apostar por una buena campaña. Y si van a apostar, como siempre les digo, en unos mangos, si se registran, tienen un... y háganlo en nada más y nada menos que ante River. Así arrancamos con el video. El debut era nada más y nada menos que ante River, frente al equipo de Gorosito. El equipo de Falcioni al minuto, con gol de Santiago Silva, ya ganaba el partido. A la media hora, Papelito Fernández amplió la ventaja y el taladro comenzaba con el pie derecho, ganándole a River por 2-0 en condición de local. En la segunda fecha, Banfield viajaba a la Paternal. En el Diego Armando Maradona se ponía en ventaja con gol del pelado Silva, pero en el segundo tiempo iba a aparecer el demonio Auche para poner el empate definitivo y el taladro se traía un puntito inteligente de la Paternal. En la fecha 3, Banfield recibía al recién ascendido Chacarita del ruso Zielinski. Por la mínima, el taladro venció el Funebrero gracias a un tremendo golazo de Santiago Silva en el primer tiempo. En la fecha 4 se jugaba el clásico. En la Fortaleza, el equipo de Luis Díaz se ponía en ventaja con gol de Salcedo. Silva iba a empatar el partido y en el 5 de 5 metió el tanque, bueno. segundo tiempo, el uruguayo se vistió de héroe y con su gol de penal dio vuelta el clásico. Y el taladro taladraba al Granate y se llevaba los 3 puntos de la Fortaleza. En la fecha 6 recibía al Newell's de Boquita Sensini, que estaba quinto en el campeonato. Con gol de Sánchez Prete, pero con polémica, se ponía en ventaja el elenco rosarino. Silva de penal puso la inexorable ley del ex. Y luego, con un fierrazo maravilloso de James Rodríguez, Banfield daba vuelta al partido. El taladro se llevó la victoria y estaba en lo más alto del campeonato. Después de empatar sin goles en el cementerio de los elefantes, Banfield recibía un recién ascendido, al equipo del Chulo Riboira. Atlético Tucumán se ponía en ventaja con gol de la Pulita Rodríguez, pero Silva en el segundo tiempo igualó el partido de penal y el marcador no se volvió a alterar. En la fecha 9, Banfield visitaba a Sarandí. Con un zapatazo de Iván Marcone, el Arce se ponía en ventaja, pero faltando 15 para el final, iba a aparecer Papelito Fernández para que Banfield se lleve un empate de la cancha del Arce. En la fecha 10, Banfield al fin iba a volver a la victoria. Fue frente a Godoy Cruz en condición de local. En un sábado espléndido, el taladro tuvo un gran primer tiempo y le convirtió los 3 goles del triunfo en la primera mitad al Tomba. Con un doblete de Silva y un tanto de James Rodríguez, Banfield volvió a la victoria y mostraba sus credenciales para pelear el campeonato.
En la fecha 11, Banfield visitaba El Bosque. Frente a Gimnasia se iba a llevar la victoria por la mínima. Gran jugada de Barraza, centro a la cabeza de Silva y el goleador que no perdona. Ley del ex y triunfo vital para el equipo de Falcioni. En la fecha 12, Banfield recibía al campeón de América, a Estudiantes de La Plata. Con una gran maniobra de Santiago Silva, el taladro se ponía en ventaja. Estudiantes iba a llegar al empate gracias a un cañonazo imparable de Juan Sebastián. Tranqui el gol que hace. Pero tranqui nomás, tranqui. Gracias a un cañonazo imparable de Juan Sebastián Verón. Pero en el segundo tiempo iba a aparecer Walter Erviti. Recibió casi que en la mitad de la cancha y convirtió el 2-1 en una muy buena maniobra individual. El taladro venció al campeón de América y era el nuevo puntero del campeonato. En la fecha 13, Banfield viajaba al nuevo gasómetro. Con un solitario gol de Papelito Fernández, el taladro venció por la mínima al equipo del Cholo Simeone. En la fecha 14, Banfield recibía al último campeón del fútbol argentino. Frente a Vélez, se ponía en ventaja con gol de James Rodríguez. Cristian García tuvo que reemplazar a Santiago Silva y no decepcionó. El ruso no decepcionó, convirtió un doblete y le dio el triunfo a su equipo. Banfield obtenía un triunfo clave en sus aspiraciones y seguía siendo el único puntero del campeonato. En la fecha 15, Banfield visitaba Avellaneda. Independiente se ponía en ventaja gracias a un tremendo golazo de Darío Gandín. Pero poco le duró la ventaja al equipo del Toro Gallego. Un gol en contra de Mareque ponía a Banfield en partido. Y sobre el final, Santiago Silva anotó el gol del triunfo y Banfield se llevaba un triunfo importantísimo de la cancha de Independiente. En la fecha 16, Racing de muy mala campaña llegaba al Florencio Sola. Se ponía en ventaja con gol de Matías Martínez, pero apenas 8 minutos después, Santiago Silva aprovechó una mala salida de Olivera y empataba el partido. De manera increíble, Mercado puso el 2-1 en el segundo tiempo y Racing le arrebataba el invicto a Banfield. Banfield, además de perder el invicto, perdía la punta ante uno de los peores equipos de aquel campeonato. Una semana más tarde, Banfield tenía que jugar ante otro de los peores equipos del torneo. Visitaba Parque Patricios para enfrentarse a Huracán. Otra vez iba a sufrir con los de abajo, pero esta vez Banfield pudo ganar. Con el solitario gol de Santiago Silva, Banfield pudo ganarle a Huracán y volvía a la punta del campeonato. En la fecha 18, Banfield jugaba de local frente a Tigre que estaba último con 7 puntos, el peor equipo del campeonato. La gente de Banfield colmó el Florencio Sola, iba a sufrir como contra Huracán y otra vez con la pelota parada, el taladro pudo ganar y llegaba como puntero a la última fecha del campeonato. Todo busca Banfield, allí viene el centro, López que venía. Llegaba la definición. En la cancha de Boca, Banfield podía dar por primera vez en su historia la vuelta olímpica, que se le había negado en el 51 contra Racing, por ejemplo. Tenía que jugar frente a Boca, de muy mala campaña, pero es Boca, y jugaba en la Bombonera. Y de última, si no sacaba un buen resultado, esperar a que San Lorenzo le dé una mano. San Lorenzo, de muy buena campaña, le podía cagar el campeonato a Newell's en el Parque Independencia. Las cosas no arrancaban bien para Banfield. San Lorenzo erraba un penal en el Parque Independencia y Palermo de penal ponía en ventaja a Boca. Pero 3 minutos después, Fabián Bordagaray, con un gran gol, ponía en ventaja a San Lorenzo en la cancha de Newell's. Por lo tanto, con los resultados que se estaban dando, Banfield era el virtual campeón del fútbol argentino. En el segundo tiempo se iba a repetir la tónica del primero en ambos estadios. Palermo aumenta la ventaja para Boca y Bordagaray aumenta la ventaja para San Lorenzo en el Parque Independencia. Banfield perdía, pero Newell's no podía torcer la historia de local frente a San Lorenzo. Y con estos resultados, pese a la derrota, por primera vez en su historia, el equipo de Falcioni, que se había armado para pelear el descenso, por primera vez en su historia, daba la vuelta olímpica. Qué loco, ¿no? Armarte para pelear el descenso y ser el campeón.
Bueno gente, espero que les haya gustado la historia del Banfield campeón del 2009. Un equipo que me lo habían pedido muchísimo en los comentarios, lo estuve leyendo mucho. Y es un equipo al cual le tengo mucho cariño porque es el primer equipo que vi salir campeón. Aquel equipo de Falcioni que hizo 41 puntos, Silva goleador con 14 tantos y dio la vuelta olímpica en la cancha de Boca. Así que como siempre les digo, si les gustó suscríbanse, es completamente gratis y con su suscripción me ayudan un montón a que el canal siga creciendo. Dejen su like y su comentario, así puedo leer sus opiniones del video. Síganme en mis redes sociales, tienen todos los links. Buen video, buen video.